Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión general INPER. En el marco del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, vamos a platicar el día de hoy sobre dos temas muy importantes. Uno de ellos es la hipertensión pulmonar durante el embarazo, ya que, como vamos a ver, la etiología sobre todo está relacionada con cardiopatías congénitas. Y el otro tema es los desenlaces maternos y fetales en pacientes con cardiopatías congénitas sin hipertensión pulmonar. Vamos a comenzar con hipertensión pulmonar durante el embarazo. Todos me conocen y los que no me conocen, yo soy la doctora Laura Belmont Rojo. Soy cardióloga y ecocardiografista en el INPER ya desde hace varios años y vamos a platicar ahora sobre el tema que nos ocupa. Quiero hablar de un par de casos clínicos para mostrarles la heterogeneidad con la que se presentan las pacientes, pero también porque algo que es muy importante es que, y que nos pasa frecuentemente cuando leemos las historias clínicas o platicamos con las pacientes, es que una PSAP alta, estimada por ecocardiografía, no necesariamente es igual a tener hipertensión pulmonar. Esta es una paciente que fue enviada de Puebla cuando ya tenía 32 semanas de embarazo, con hipoxemia. Dentro de los antecedentes de la paciente, ella había tenido una pérdida gestacional unos años previos y bueno, nadie trató de investigar los motivos subyacentes a esta pérdida gestacional, sino fue varios años después que se identificó que la paciente tenía hipoxemia, se hizo el abordaje diagnóstico, se vio que tenía un defecto congénito y que la paciente por cateterismo derecho se evaluó y ya no tenía criterios para poder corregir la cardiopatía congénita. Y finalmente la paciente resultó en un nuevo embarazo que prosperó. En su hospital de origen le ofrecieron interrumpir el embarazo, la paciente no aceptó, continuó el embarazo y nos la enviaron ya cuando la paciente tenía 32 semanas de embarazo. Este es el ecocardiograma, este flujito que vemos aquí. No sé si se ve el puntero. Sí. Este flujito que vemos aquí, continuo, es la persistencia del conducto arterioso. La función de la paciente del ventrículo derecho estaba disminuida en la porción circunferencial y la longitudinal estaba preservada. Es una paciente que está en una fase tardía de la cardiopatía congénita que no se corrigió oportunamente por la forma en la que se abordó a la paciente cuando se identificó la pérdida gestacional. Esta es otra paciente que cuando estaba en protocolo para tromboendarterectomía se identificó que tenía, no sabía su fecha de última regla, se le hizo una prueba de embarazo y estaba positiva. Sin embargo, la paciente tenía mucha comorbilidad, lupus, síndrome antifosfolípidos trombótico, había tenido una TBP y una tromboembolia pulmonar. Esto le dejó tromboembolia pulmonar crónica, asociado a eso tenía hipertensión pulmonar, además tenía un bloqueo AB y un marcapasos y tenía endocarditis de Lehmann-Sachs que vamos a ver ahora. Este es el ecocardiograma de ella. Esta es la válvula tricúspide y si vemos aquí unas rueditas que vuelan así, esas son las vegetaciones de endocarditis, que en el caso de esta paciente es una endocarditis no infecciosa. Y vemos también cómo la presión estimada de la pulmonar, la presión sistólica, es una presión muy alta cuando la recibimos, una presión que sobrepasaba la presión sistémica
de al menos 100 milímetros de mercurio. Y este es otro caso en el que vemos una paciente de 18 años que llega ya de término en trabajo de parto y tiene un ecocardiograma externo en el que dice que tiene hipertensión pulmonar e insuficiencia tricuspidia. Vemos que la paciente tiene el ventrículo derecho de tamaño normal, pero parece que la paciente tiene un defecto primario en la válvula tricuspidia y esto es lo que hace que estimemos una presión sistólica de la pulmonar más alta de lo que tiene la paciente en realidad. Entonces, lo que trato de decirles es que cuando nosotros estimamos la presión sistólica de la pulmonar por eco, hay cosas que pueden influir en que midamos más de lo que la paciente tiene o menos de lo que la paciente tiene. Para estas pacientes es ideal un cateterismo derecho, sin embargo, la mayor parte de nuestras pacientes no tienen un cateterismo derecho cuando las recibimos aquí en su consulta de evaluación del embarazo. Históricamente la hipertensión pulmonar se ha asociado a desenlaces adversos maternos muy importantes, sobre todo una mortalidad muy alta que ha oscilado entre el 5 y el 50% históricamente, pero que ha venido disminuyendo con el tiempo, esto en parte gracias al abordaje de las pacientes. Actualmente se considera más o menos que la mortalidad de estas pacientes está entre el 11 y el 25%, dependiendo del lugar en donde sean atendidas. La hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía congénita representa el 65% de la hipertensión durante el embarazo. Eso es muy importante porque nos enfrentamos a una cantidad mayor de estas pacientes conforme va progresando el tiempo. Aquí en el instituto, de las pacientes que atendemos con cardiopatía, el 60% de esas pacientes tienen alguna patología asociada a hipertensión pulmonar. Entre el 3 y el 7% de los pacientes con cardiopatía congénita van a desarrollar hipertensión pulmonar en el adulto, y algo que es muy interesante es que estos pacientes, sobre todo, las cardiopatías que causan hipertensión pulmonar son los cortocircuitos. A pesar de que nosotros arreglemos el cortocircuito en el paciente, hasta el 3% de estos pacientes van a desarrollar hipertensión pulmonar. Se considera que hay otros mecanismos fisiopatológicos extras al mero circuito que están relacionados con esto. Y quiero recordarles algo que es muy importante, y es la definición de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se define como una presión media de la pulmonar, que esa no siempre la podemos estimar por ecocardiograma, sino que la mejor forma de medirla es por cateterismo, más de 20 milímetros de mercurio, con una resistencias vasculares pulmonares mayores a 2 unidades Wood y con una presión en cuña de la arteria pulmonar menor o igual a 15 milímetros de mercurio. La mayor parte de las pacientes no tienen cateterismo y entonces lo que hacemos es diagnosticar la hipertensión pulmonar por ecocardiograma, y entonces cuando hacemos el ecocardiograma emitimos un juicio de probabilidad baja, probabilidad intermedio, probabilidad alta de hipertensión pulmonar, ya que no estamos midiendo la presión de la pulmonar. Y otra cosa que quiero recordarles ahora es el síndrome de Eisenmenger, que es el estadio final de la mayor parte de las cardiopatías que incluyen un cortocircuito, y lo que ocurre es que la presión y el volumen que sobrecargan al ventrículo derecho progresa de un modo que el ventrículo ya no puede tolerar esta presión y este volumen. Entonces la presión del ventrículo derecho se hace más grande que la presión del ventrículo izquierdo, más alta, perdón, y esto implica que el cortocircuito se invierta, como ocurre habitualmente con estas cardiopatías en su fase inicial, que es de izquierda a derecha, a un cortocircuito de derecha a izquierda, y eso es lo que hace que las pacientes se pongan cianóticas. Es el estadio final de estas enfermedades y tiene una mortalidad mucho más alta durante el embarazo. Hay algunos defectos que, a pesar de que son no tan grandes y de que se corrigen, como les decía, llevan a hipertensión pulmonar, y esto tiene implicados otros mecanismos fisiopatológicos. No es la intención hablar de los tipos de hipertensión pulmonar, solo quiero que recuerden que la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía congénita sobre todo es la hipertensión pulmonar del grupo 1, pero que hay hipertensión pulmonar de otros grupos, por ejemplo las pacientes que tienen tromboembolia pulmonar, que vemos mucho durante el embarazo y en el puerperio sobre todo, están en un grupo diferente, en el grupo 4, y las pacientes del grupo 1 son la inmensa mayoría de las que tienen una cardiopatía congénita que las predispone. Ahora,
La fisiopatología tampoco es intención ser exhaustivos, pero lo más importante que hay que considerar es que esta sobrecarga de volumen y de presión persistente en el lado derecho del corazón y por lo tanto este hiperflujo a la vasculatura pulmonar llega a que haya daño endotelial. El daño endotelial hace que se liberen partículas inflamatorias de diferentes tipos y esto lleva a que haya un desbalance entre los vasodilatadores y los vasoconstrictores. Esto lleva a la hipertrofia del músculo liso, que esta hipertrofia puede ser reversible en las primeras fases del problema, pero que conforme el problema avanza se van haciendo más persistentes estos circuitos y esta estimulación genética que reciben los genes derivados de la inflamación y eso es lo que lleva a que finalmente el músculo se mantenga hipertrófico persistentemente y que esto haga que la luz del vaso se disminuya y que aumente la presión en la luz del vaso. Entonces, están involucrados el óxido nítrico, las prostaciclinas y la endotelinas y como ustedes saben, estas mismas moléculas son las moléculas blanco para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Ahora, sobre el diagnóstico, algo que es muy importante es que tempranamente esta enfermedad generalmente no da síntomas, sobre todo cuando se asocia a un cortocircuito, tampoco la cianosis es un síntoma temprano, sino que los síntomas más tempranos son disnea de esfuerzo, fatiga, vendopnea, que es la disnea cuando uno se agacha, y palpitaciones. Entonces es muy importante que todas las pacientes que tengan palpitaciones, taquicardia persistente, disnea que no se explica solamente por la disnea intermitente que ocurre durante el embarazo, sean evaluadas para descartar otra patología cardíaca, entre ellas pues la hipertensión pulmonar. Y los síntomas pues más tardíos, el edema, el síncope, el dolor torácico, la tos y por supuesto los datos clínicos como la cianosis. Entonces, durante el embarazo hay una tendencia a que aumente la sobrecarga de volumen, lleve a que el cortocircuito se incremente. Esto puede llevar a que las pacientes tengan un poco de disnea o que la disnea se acentúe. Durante el embarazo es como que en general el principal problema, pero ocurre que las resistencias vasculares pulmonares durante el embarazo pueden disminuir aproximadamente en un 15% y esa disminución de las resistencias vasculares pulmonares mejora la sensación de disnea en algunas de las pacientes. Entonces, durante el embarazo en general, no sé si la función del ventrículo derecho está preservada, habitualmente no hay síntomas importantes en la paciente. Lo que ocurre es que en el puerperio inmediato es el tiempo en el que ocurren la mayor cantidad de los resultados cardiovasculares maternos, sobre todo en los 7 días después del nacimiento. Es por eso que es muy importante que haya un equipo interdisciplinario abordando estas pacientes, porque los estudios, bueno, hay algunos pocos estudios que han mostrado ya efectivamente que es el manejo interdisciplinario y multidisciplinario el que ha ayudado en parte a disminuir la mortalidad de estas pacientes y de otras pacientes con cardiopatía, además de algunas terapias específicas que se han comenzado a usar con el tiempo. Quiero recordarles aquí las 3 clasificaciones más importantes de la cardiopatía y el embarazo para los que no están tan familiarizados con el tema. La más importante es la clasificación OMS modificada 2.0, que les muestro aquí solamente el apartado de cardiopatías congénitas, pero en realidad, comparado con la clasificación previa, esta nueva clasificación trata de ser más exhaustiva, entonces tiene divisiones entre si la paciente tiene arritmias, si la paciente tiene valvulopatía, si la paciente tiene enfermedad coronaria, y este es el apartado de cardiopatías congénitas. En general, en el grupo 1 están las corrigidas, que son simples, y en el grupo 4 es donde está la hipertensión pulmonar. Todas las pacientes que tienen probabilidad alta de hipertensión pulmonar están en el grupo 4 de la OMS. Y además aquí están otras 2 clasificaciones, la clasificación de Sahara, que se usa cada vez menos, pero que está muy bien validada, y aquí están los ítems que hay que identificar en la paciente, que se hace un poco más complejo porque a veces no tenemos toda la información. Entonces sumamos los ítems y dependiendo del puntaje, vemos aquí que se divide en estos 5 grupos de riesgo. Cuando el puntaje es mayor a 3.5, la probabilidad, el riesgo de resultados adversos maternos va más allá del 70%. Y CARPRE, que es una de las más utilizadas y que la recomendación actual es que la sumemos
con la escala de la OMS para mejorar la estratificación del riesgo, igual hay que sumar los ítems, y cuando la escala sobrepasa 4 puntos, que eso habitualmente es lo más frecuente en las pacientes con hipertensión pulmonar, la probabilidad de resultados adversos va más allá de 41%. Ahora es muy importante que cuando platiquemos sobre estas pacientes, si están planeando embarazarse o si ya están embarazadas, en la primera consulta de evaluación del embarazo, le demos los datos muy claros a las pacientes para que ellas puedan tomar una decisión informada, porque una buena parte de estas pacientes con hipertensión pulmonar nos debemos plantear la pregunta sobre si pueden continuar el embarazo o no, sobre si tiene que interrumpirse el embarazo o no, sobre si hay una indicación materna para que interrumpan el embarazo. Y entonces hay que hablar con datos muy claros sobre la paciente para que ella tenga la información y decida si acepta interrumpir el embarazo, si quiere interrumpir el embarazo o si prefiere continuar el embarazo a pesar de los riesgos que esto implica. Entonces, establecer los riesgos, si el paciente va a continuar el embarazo, establecer la periodicidad de seguimiento, establecer la forma más conveniente de resolución desde la primera consulta de atención concepcional y establecer también el sitio más viable para la finalización del embarazo, porque estas pacientes se deben atender en el sitio en donde tienen las mejores posibilidades de que las cosas salgan bien, y eso a veces implica que las enviemos fuera del INPER. Las pacientes con hipertensión pulmonar severa, habitualmente las enviamos a resolución del embarazo, y las pacientes con Eisenmenger fuera del INPER, al Instituto Nacional de Cardiología. Entonces, todas las pacientes con hipertensión pulmonar deben tener un ecocardiograma, un electrocardiograma. Algunas pacientes van a requerir una prueba de esfuerzo, pero eso lo usamos solamente en las pacientes que están en evaluación preconcepcional. Durante el embarazo en México, en general, no hacemos pruebas de esfuerzo, y algunas pacientes, sobre todo las que tengan cardiopatías congénitas más complejas o las que tengan una cardiopatía congénita con un aneurisma pulmonar o un aneurisma aórtico, necesitarán una tomografía o una resonancia. Entonces, existe una clasificación que por tiempo no agregué, que es una clasificación funcional de las cardiopatías congénitas. A eso se refieren estas A, C y D del cuadrito que les estoy mostrando. El estadio A es cuando la paciente está clínicamente poco sintomática o asintomática, y el estadio D es cuando la paciente está muy sintomática. Entonces, dependiendo de la clasificación anatómica de la paciente, que si es cardiopatía simple o cardiopatía compleja, habitualmente si la paciente tiene más de 3 defectos asociados se considera que es una cardiopatía compleja, pero hay un análisis un poco más extenso de eso. Entonces, basado en esto, en la clasificación anatómica y funcional, es que nos podemos guiar sobre cómo manejar a la paciente, pero en general algo que también se asemeja a esta clasificación es la clasificación de la OMS para las cardiopatías no hipertensión pulmonar, y para la hipertensión pulmonar, entonces recordar que todas las pacientes caen en grupo 4, entonces todas las pacientes van a necesitar un ecocardiograma previo al embarazo y ecocardiogramas seriados durante el embarazo, sobre todo si la paciente presenta nuevos síntomas. Y todas las pacientes necesitan tener un ecocardiograma fetal, porque es la principal causa de que un bebé tenga una cardiopatía, el principal factor de riesgo, quiero decir, es que su mamá tenga una cardiopatía. Entonces, entre la semana 18 y la 22 hay que hacer un ecocardiograma fetal para descartar cardiopatía, y algunas de estas pacientes van a requerir un monitoreo, ya sea inicial o inicial y seriado, con NT-proBNP, un marcador de daño cardíaco. Pero además hay muchas otras cosas, muchas otras herramientas que nos pueden ayudar a predecir si la paciente tiene datos de alto riesgo para desenlaces adversos, y aquí les pongo algunos de ellos. Uno de los más importantes es si la paciente tiene un NT-proBNP de menos de 128 picogramos, eso predice bajos resultados adversos maternos a lo largo del embarazo cuando lo medimos en la semana 20, y se los quise mostrar porque vemos aquí cómo las pacientes que tienen historia de falla cardíaca o fibrilación auricular tienen mucho más riesgo de tener falla cardíaca o fibrilación auricular durante el embarazo, y eso siempre hay que tratar de investigarlo cuando vemos a la paciente en nuestra consulta de primera vez. Este es un cuadrito que les quiero mostrar que no está validada para el embarazo, pero es un cuadrito que se utiliza para ver en qué estadio está la hipertensión pulmonar en las pacientes no embarazadas. Entonces, para que recuerden, las pacientes que están en una clase funcional deteriorada, las que tienen una caminata de 6 minutos en la que se hacen menos de 165
metros, o las pacientes que tienen NT-proBNP elevado o BNP elevado son pacientes que tienen más riesgo, son pacientes que tienen la hipertensión pulmonar o la cardiopatía más avanzada y son pacientes a las que hay que vigilar con más frecuencia. Y ahora les voy a hablar un poco sobre resultados adversos. Quiero mostrarles primeramente en esta imagen, en esta gráfica, cómo estas son pacientes analizadas con cardiopatías congénitas que no fueron corregidas. Y vemos aquí cómo los resultados adversos cardiovasculares son mucho mayores para las pacientes que tienen hipertensión pulmonar, comparado con las pacientes que no tienen hipertensión pulmonar, hablando en este apartado de mortalidad, pero también la hospitalización por causa cardíaca, la falla cardíaca y las arritmias ventriculares también tienen una tendencia muy importante a ser peores en las pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Y vemos, esta es del mismo artículo, pero aquí ya hace la comparación entre las pacientes que tienen cianosis y las que no tienen cianosis. Y vemos cómo la mortalidad en las pacientes que no tienen cianosis versus las pacientes que tienen cianosis, pero que además se están atendiendo en países de medianos recursos como el nuestro, tienen una mortalidad muy diferente. Técnicamente, las pacientes sin cianosis tienen una mortalidad de 0 y las pacientes que tienen cianosis y se atienden en pacientes como nosotros tienen una mortalidad de 3.8, además de los otros resultados adversos que hemos platicado, las admisiones hospitalarias, la falla cardíaca y las arritmias ventriculares. Este es uno sobre resultados neonatales. Y lo más importante sobre los resultados neonatales es que la prematurez, el bajo peso para la edad gestacional, el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, la admisión a terapia intensiva y la recurrencia de la cardiopatía congénita son asociaciones neonatales adversas que que en este metaanálisis obtuvieron un valor significativo estadístico. Y este es sobre los resultados en cardiopatías congénitas con SHUT asociadas a hipertensión pulmonar. Y vemos aquí cómo los principales resultados adversos están asociados a mayor edad gestacional, a síndrome de Eisenmenger y a una clase funcional deteriorada. La clase funcional, que eso no les expliqué, para los que no están familiarizados, la dividimos en 4 según los síntomas de la paciente. 1 es que la paciente no tiene síntomas y 4 es que la paciente tiene síntomas en reposo o con esfuerzos mínimos. Y este es uno de los trabajos más grandes que hay sobre hipertensión pulmonar y embarazo. Es un trabajo en el que se analizó a las pacientes con cardiopatía congénita, sin hipertensión pulmonar y con hipertensión pulmonar. Y quiero mostrarles cómo los resultados adversos cardiovasculares maternos son mucho mayores. Dividieron al grupo de hipertensión pulmonar e hipertensión pulmonar leve a moderada, que eso lo definieron como una presión media de la pulmonar de entre 20 y 40 milímetros de mercurio y una presión sistólica de la pulmonar de menos de 65. Entonces, las pacientes que tenían, todas las que no eran eso que les conté, las que tienen una presión pulmonar sistólica estimada de más de 65 y una media de más de 40 eran hipertensión severa. Y quiero que vean aquí que las pacientes con hipertensión severa, que son las barritas rojas, son a las que peor les va. O sea, la hipertensión pulmonar leve a moderada tiene una mortalidad tan baja como 7.8%, que eso obviamente que entre comillas, porque no sé si ustedes recuerdan, pero es muy importante que acotemos que la paciente que tiene enfermedad cardíaca, en general, su probabilidad de morir durante el embarazo más o menos es entre 0.3 y 0.6%. Sin embargo, las pacientes que se embarazan y que no tienen cardiopatía tienen una probabilidad de morir mucho más baja que esa, que va en los términos de 0.003%. O sea, 7.8 es una mortalidad muy alta comparado con quien no tiene enfermedad cardíaca o con quien tiene una enfermedad cardíaca sin hipertensión pulmonar, pero vemos cómo la hipertensión pulmonar severa tiene una mortalidad que oscila cercano al 40%. Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos la distinción entre estas pacientes, las que tienen una presión sistólica de la pulmonar menos de 65 y más de 65, porque es esas pacientes que tienen más de 65 las que van a tener los peores resultados adversos cardiovasculares maternos, 32% para otros resultados maternos, pero también más resultados adversos obstétricos y neonatales. Sobre el síndrome de Eisenmenger, quiero que veamos aquí en este cuadrito cómo
el síndrome de Eisenmenger es el que tiene la mayor mortalidad. En este trabajo lo que analizaron fueron las presiones sistólicas más elevadas. Lo que sí debo aclararles es que no hay trabajos en los que se haya evaluado específicamente pacientes solo con Eisenmenger, sino que algunos de los pacientes de este grupo, que fue el que presentó la mayor mortalidad, estaban ya con un cortocircuito invertido, pero el trabajo no es específicamente de pacientes no Eisenmenger comparados contra Eisenmenger, ¿no? Sino menos hipertensos pulmonares, más hipertensos pulmonares, y los más hipertensos pulmonares, algunos de ellos eran el síndrome de Eisenmenger, pero vemos cómo en ese grupo es donde está la mayor mortalidad. Entonces, a mayor presión sistólica de la pulmonar, mayor mortalidad, y si tiene síndrome de Eisenmenger, mayor aún. Y sobre el tratamiento de la hipertensión pulmonar, quiero abordar rápidamente cómo es muy importante que si nosotros diagnosticamos a una paciente, podemos iniciar el tratamiento inicial, que es a base de sildenafil o tadalafil. Cualquiera de los dos son muy seguros, solamente que la dosis meta de tadalafil es más fácil de lograr comparado con el sildenafil por los efectos adversos, ¿no? Sobre todo la cefalea o el problema de que las pacientes pues tienen disminuidas las resistencias vasculares sistémicas. Los pacientes con calcioantagonista los calcioantagonistas más bien se deben utilizar solamente en los pacientes que tengan una prueba de vasorreactividad positiva. Si la paciente ya lo viene tomando, lo más probable es que sea porque tiene una prueba de vasorreactividad positiva y se lo podemos continuar el calcioantagonista. Pero iniciar un calcioantagonista en una paciente que no tiene prueba de vasorreactividad ni durante el embarazo ni en el no embarazo no está indicado. Y bueno, hay algunos otros, en el no embarazo hay todo un tratamiento escalonado. Y en el embarazo, lo que hacemos es iniciar sildenafil o tadalafil, y dependiendo de los síntomas de la paciente o si la hipertensión pulmonar es grave o el síndrome de Eisenmenger, no necesitamos ser tan escalonados como en el tratamiento de la hipertensión pulmonar en el no embarazo. Entonces, para las pacientes de más alto riesgo, lo que hacemos es iniciar vasodilatador pulmonar, ya sea intravenoso o inhalado, epoprostenol o iloprost, el que tengamos disponibles, porque como les digo, el tratamiento escalonado, más bien, saltarse escalones del tratamiento es válido durante el embarazo. Ahora, la resolución del embarazo en la hipertensión pulmonar severa es preferentemente por vía abdominal. Hay algunas pacientes que pueden ser candidatas a resolución por parto, y esas pacientes son unas pacientes muy específicas. Generalmente lo que hacemos, las pacientes que tienen CIA, que es un cortocircuito que se relaciona tardíamente con hipertensión pulmonar, muchas de ellas las llevamos a parto, y esa es la razón por la que ustedes ven aquí que muchas pacientes que son del grupo 4 por PSAP alta, las llevamos a trabajo de parto porque los resultados adversos para ellas son menores. Pero todas las que no estén en ese escenario van a necesitar probablemente resolución por vía abdominal. Hay algunos autores que recomiendan la resolución temprana en hipertensión pulmonar severa, tanto como 34 semanas de gestación, pero no hay evidencia de eso, solamente es una recomendación de algunos expertos. Y la hipertensión pulmonar severa es la única indicación de interrupción del embarazo que existe, absoluta, que existe actualmente. Aunque las pacientes OMS 4 tienen contraindicado el embarazo, en realidad cuando las pacientes ya están embarazadas no interrumpimos a todas las OMS 4, solo a las que tienen hipertensión pulmonar, de entre ellas hipertensión pulmonar severa, y es muy importante que un equipo multidisciplinario tome esas decisiones. Ahora bien, si la paciente ha concluido el embarazo o si la paciente interrumpió el embarazo, algo que es muy importante es que antes de que se vaya de alta, use un método anticonceptivo de alta eficacia. Entonces, es muy importante que sepamos que la anticoncepción hormonal de emergencia para la hipertensión pulmonar es segura, que la podemos recomendar a las pacientes, pero que es muy importante que no sea una anticoncepción habitual. Que los implantes hormonales y los DIU tienen unas tasas de fracaso muy bajas y que están correctamente indicados para las pacientes con hipertensión pulmonar. Los anticoagulantes orales de preferencia deben no utilizarse. Hay que pensar en la anticoncepción definitiva en las pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa. Y algunas pacientes van a requerir el reforzamiento de la anticoncepción porque hay algunos vasodilatadores pulmonares que disminuyen la eficacia de los anticonceptivos hormonales como el Bosentan. Y también recordar que el Riociguat, el Bosentan y todos esos medicamentos extras que no hemos mencionado no tienen estudios suficientes excepto el Bosentan, que es teratogénico.
Entonces, como no tienen estudios suficientes, los otros fármacos no se recomiendan hasta que no haya una evidencia que apoye su utilización, pues excepto para el Bosentan, que se puede utilizar en el puerperio. Y bueno, para llevar a casa quisiera comentarles estos puntos. La hipertensión pulmonar es una enfermedad grave con un riesgo alto de complicaciones maternas. La cianosis, la presión media de la pulmonar, más de 40 y de 65 para la presión sistólica de la pulmonar, se asocian a peores resultados. Conocer las bases, la sospecha clínica y el abordaje antes, durante y posterior al embarazo es muy importante para mejorar los resultados maternos y fetales en estas pacientes. La cardiopatía congénita es una de las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar durante el embarazo y es muy importante que todos tengamos información muy sólida para tomar decisiones correctas en el abordaje de estas pacientes. El objetivo principal es asesorar bien a la paciente para que ella tome sus decisiones de forma informada, ya que debe asumir los riesgos de continuar el embarazo en caso de que el embarazo esté contraindicado o deba interrumpirse. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Quiero darle la palabra a la doctora Carla Domínguez. Ella es médico internista, es cardióloga, es ecocardiografista y es experta en cardiopatías congénitas del adulto. Y ahora nos va a platicar sobre desenlaces maternos y fetales en pacientes con cardiopatías congénitas. Buenas tardes, como ya me presentaron, soy la doctora Carla Domínguez Pereira y voy a estar compartiéndoles sobre los desenlaces maternos y fetales en embarazadas con cardiopatías congénitas. El 90% de los niños con cardiopatías congénitas llegan a la adultez. Cada vez mujeres con lesiones moderadas y complejas se embarazan. Mas esto no es un evento fisiológico en estas pacientes. Entonces, no es un evento neutrofisiológico, por lo que el objetivo de nosotros no es solo que la madre sobreviva, sino que los desenlaces fetales sean adecuados. Por eso hoy no les hablaré de anatomía de cardiopatías congénitas, sino de qué le pasa a estas mujeres y a sus bebés cuando se embarazan. Entonces, aquí les presentaré 3 registros que son los que nos han dado las pautas para estratificar a este grupo de pacientes, por lo que la mayor parte de la sesión estará basada en estos estudios. Entonces, el primero es el registro ROPAC, que es el más grande que existe y que aún continúa ampliándose cada día. Es un estudio prospectivo multinacional compuesto por países de Europa, Asia, América y África. Incluye cardiopatías congénitas, valvulopatías, miocardiopatías y su seguimiento es en el embarazo, parto y posparto temprano. Un 50 a un 60% de los pacientes que componen esta cohorte es con cardiopatías congénitas, en su mayoría NIHA 1-2 con lesiones simples a moderadas. Luego tenemos el CARPREC-2, que es un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico diseñado para identificar predictores clínicos de eventos cardiovasculares maternos durante el embarazo en mujeres con cardiopatías, en centros especializados de embarazo y cardiopatía. Este también da un seguimiento en el embarazo, parto y puerperio, y su outcome primario son los eventos cardiovasculares maternos mayores. Ellos incluyen pacientes con disfunción ventricular, obstrucción de tractos de salida e hipertensión pulmonar. Los desenlaces fetales los reportan de manera secundaria. Y el SAHARA-2 es un estudio prospectivo realizado en Países Bajos, diseñado específicamente para evaluar embarazos en pacientes con cardiopatías congénitas. Este evalúa desenlaces tanto maternos como fetales y dan un seguimiento al igual que los demás en el embarazo, parto y puerperio. El ROPAC tiene una cohorte que es desde el 2007, como les dije, hasta la actualidad. El CARPREC del 2001 al 2010 y el SAHARA del 1999 hasta el 2006, dando resultados en el 2010.
Del registro ROPAC se desprenden múltiples análisis por subgrupos enfocados a cardiopatías congénitas específicas, como la transposición de grandes arterias, la anomalía de Epstein, enfermedades de la aorta y ventrículo derecho sistémico. Esto también cada uno los vamos a revisar a lo largo de la sesión. Dentro de los desenlaces maternos globales, lo podemos dividir en outcomes cardíacos y obstétricos. Entonces, en la primera gráfica vemos que el evento más frecuente de forma consistente es la insuficiencia cardíaca, muy por encima de las arritmias, de la tromboembolia y de la mortalidad. Cabe resaltar que la mortalidad materna global es baja, mas no es cero, y se concentra en subgrupos de alto riesgo, como habló la doctora Belmont. El principal problema del embarazo en la cardiopatía no es la muerte, es la descompensación hemodinámica. Entonces, en cuanto a los desenlaces obstétricos, destaca la alta tasa de cesárea, muchas veces no por indicación obstétrica, sino por indicación cardiovascular materna, y también se observa una mayor frecuencia de trastornos hipertensivos y hemorragia postparto. Aquí vemos que la mayoría de los embarazos incluidos en el estudio ROPAC corresponden a pacientes en clases intermedias de riesgo de la OMS, y las pacientes OMS 4 están subrepresentadas, no porque no existan, sino porque muchas tienen contraindicación formal para el embarazo. En la segunda gráfica se observa claramente un gradiente de riesgo conforme aumenta la clase del OMS. Lo vemos aquí en naranja más oscuro. Aumenta de manera escalonada la frecuencia de eventos adversos cardiovasculares maternos, lo que valida a la escala OMS como una herramienta sólida, no solo teórica, sino predictiva. Cuando analizamos las cardiopatías, cada una por específico, el riesgo, como vemos, no es homogéneo. Las patologías como el Eisenmenger concentran la mayor mortalidad y descompensación, mientras que cardiopatías corregidas, como la transposición con una corrección con switch arterial, tienen desenlaces significativamente mejores. El diagnóstico anatómico importa, pero la fisiología es lo que determina el curso del embarazo en estas pacientes. En esta tabla, como mencionó la doctora anteriormente, aquí tenemos ya el OMS con el CARPREC. Entonces, este es del estudio CARPREC, ilustra los eventos cardiovasculares más graves que no son aleatorios, sino que ocurren en pacientes con cardiopatías complejas. Como era de esperarse, la incidencia de eventos cardiovasculares aumenta progresivamente conforme avanza el grupo de la OMS, de OMS 1 a OMS 4. Esta figura muestra que dentro de una misma clase de OMS, el riesgo varía ampliamente según el porcentaje, el grupo del CARPREC. Entonces, el CARPREC no compite con el OMS, lo que hace es que lo complementa, y de esta manera lo que podemos es individualizar mejor el caso de cada paciente. Esto se utiliza más para la consejería preconcepcional y para la planificación ya del seguimiento del embarazo. Ya en el estudio Sahara se evaluaron 1.302 pacientes con cardiopatía congénita. Aquí la tenemos organizada por lesión y clasifica las complicaciones en 3 grupos, como cardíacas, obstétricas y neonatales. Es importante resaltar que incluso en la cohorte altamente especializada, las complicaciones obstétricas y neonatales son más frecuentes que las cardíacas. Dentro de las complicaciones cardíacas, como vimos anteriormente, siempre son insuficiencia cardíaca o arritmias, más no eventos fatales. Y las complicaciones obstétricas superan altamente a las cardíacas y varían según la complejidad de la paciente. Este estudio demuestra un gradiente claro de riesgo. A mayor complejidad anatómica, mayor impacto materno, obstétrico y neonatal. Ya dentro de los desenlaces fetales globales, el ROPAC
nos habla de los desenlaces que la muerte no es tan representativa, sino la morbilidad perinatal. Dentro de esta podemos ver el parto pretérmino y el crecimiento fetal restringido. La mortalidad fetal y neonatal es baja, pero persisten tasas relevantes de prematuridad, bajo peso para la edad gestacional y Apgar bajo. En la figura de abajo podemos ver el gradiente claro de riesgo que se estratifica según la OMS, pero en esta gráfica para el feto. Entonces, lo que nos da a mayor OMS, mayor frecuencia de parto pretérmino, cesárea y bajo peso para la edad gestacional. Esta es la misma tabla del Sahara que les presenté anteriormente, pero vamos a hablar aquí de los desenlaces fetales que varían de manera importante según el tipo y la complejidad de la cardiopatía materna. Al igual que en el ROPAC, el principal impacto fetal no es la mortalidad, sino la prematuridad y el crecimiento fetal restringido. Aquí se refuerzan que los desenlaces fetales reflejan la fisiología materna por menor reserva cardiovascular y la cianosis, que se traducen en hipoperfusión placentaria y peor crecimiento fetal. Dentro de los predictores de riesgo maternos, diversos estudios observacionales han identificado los predictores de riesgo que se repiten de forma consistente. El CARPREC-2, mediante un análisis de regresión logística, demuestra que la clase funcional avanzada, la insuficiencia cardíaca previa y la historia de arritmias son los predictores clínicos más robustos de los eventos cardiovasculares maternas. Desde el CARPREC-1 sabemos además que la disfunción ventricular y la hipertensión pulmonar incrementan de forma significativa el riesgo. En el caso de la hipertensión pulmonar, particularmente cuando se asocia a una cardiopatía congénita, el riesgo materno se considera extremo, con una mortalidad que sigue siendo elevada a pesar del manejo moderno. Entonces sí vamos a hablar de cada una de las lesiones índices, iniciando con las cardiopatías simples. Dentro de esta está la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. La mayoría de las cardiopatías congénitas simples permiten que el embarazo sea seguro, los eventos cardiovasculares maternos son bajos y los desenlaces fetales son comparables a la población en general. El reto clínico de esta población es identificar oportunamente las lesiones simples que no tienen los predictores de riesgo que mencioné anteriormente. Dentro de la enfermedad aórtica hereditaria, el ROPAC nos habla que no hubo mortalidad materna, pero cerca de un 8% presentaron eventos cardiovasculares mayores y un 4% sufrió disección aórtica. Entonces, este hallazgo de las disecciones ocurrieron a partir del segundo trimestre y en el puerperio. Entonces, también hay que destacar que los diámetros aórticos aumentaron principalmente a nivel de la raíz y de la aorta ascendente, confirmando que no todas las porciones de la aorta se comportan igual durante el embarazo. Incluso pacientes consideradas con bajo riesgo que no hayan tenido hipertensión ni cirugía aórtica previa, se observaron eventos cardiovasculares mayores en esta cohorte. Las altas tasas de cesárea y prematuridad reflejan decisiones clínicas planificadas, no necesariamente por el deterioro fetal espontáneo, sino por el esfuerzo de mantener a la madre antes sin eventos durante el parto. Todos estos datos lo que hacen es que refuerzan la vigilancia seriada y el seguimiento estrecho durante y meses posterior al embarazo. Ya dentro de la anomalía de Epstein, esta es una serie de 81 pacientes. La mayoría de los desenlaces obstétricos no difieren al resto de la cohorte del ROPAC.
Y las pacientes con Epstein tuvieron una edad gestacional del parto discretamente menor, lo que sugiere una mayor tendencia a la interrupción anticipada del embarazo, por lo que el principal desenlace fetal adverso es la prematuridad. Aunque la mortalidad neonatal es baja, es ligeramente mayor en Epstein, probablemente relacionado a esto de la alta tasa de prematuridad. No se observó aumento significativo de restricción del crecimiento, ni Apgar bajo, ni recurrencia de cardiopatías congénitas en el bebé. Dentro de las mujeres con cardiopatías congénitas que no se ha desarrollado fisiología de Eisenmenger, el principal impacto del embarazo no suele ser la mortalidad materna, sino los desenlaces fetales. Un estudio que ya es clásico de Presbítero demostró una relación clara y directa entre la saturación materna y el peso al nacer del bebé. A menor saturación, menor probabilidad de recién nacidos vivos y menor peso fetal. Esta observación ha sido confirmada en cohortes más modernas como la de Benoit, donde las mujeres con saturaciones más bajas presentan mayor prematuridad y mayor frecuencia de restricción del crecimiento fetal. En este contexto, la saturación materna funciona como un marcador simple de riesgo fetal. Ya para la circulación de Fontan, las complicaciones maternas fueron principalmente arritmias e hipoxemias, con ausencia de mortalidad materna. Sin embargo, los eventos se concentraron a partir del segundo trimestre y del posparto, confirmando que estas pacientes toleran mal los cambios hemodinámicos del embarazo tardío y del puerperio. A diferencia del perfil materno, los desenlaces fetales en mujeres con Fontan fueron claramente adversos, con alta frecuencia de prematuridad, bajo peso al nacer y mortalidad neonatal. Esto sugiere que aun cuando la madre se mantiene relativamente estable, la circulación placentaria se ve significativamente comprometida. Ya para la transposición de grandes arterias, en esta cohorte son pacientes con switch arterial. La mayoría con este tipo de reparación anatómica tenían en esta cohorte buena función ventricular. Desde el punto de vista materno, los desenlaces fueron favorables y no se reportó mortalidad. Los eventos cardiovasculares son poco frecuentes, limitados a casos aislados de insuficiencia cardíaca o arritmia. En contraste, los desenlaces obstétricos y fetales muestran una carga moderada de morbilidad, con una alta tasa de cesárea y una proporción no despreciable de prematuridad y bajo peso al nacer. Ya en el caso de la transposición de grandes arterias congénitamente corregida, la evidencia del embarazo en estas pacientes con un ventrículo derecho sistémico es limitada, pero sí es consistente. Las series clásicas mostraron que el embarazo puede ser bien tolerado con una mortalidad materna baja, y estudios más recientes confirman una baja mortalidad, aunque con una mayor frecuencia de arritmias y deterioro funcional del ventrículo derecho sistémico. En los análisis agregados, la tasa de nacidos vivos de estas pacientes supera el 80%, pero persisten altas tasas de cesárea y prematuridad. Los desenlaces en estas pacientes con transposición congénitamente corregida son comparables a los de la transposición corregida con switch arterial, lo que refuerza que el riesgo está determinado no por lo anatómico, sino por lo fisiológico. Dentro de las pacientes con tetralogía de Fallot, este es un estudio que compara las pacientes reparadas y las no reparadas. Dentro de las no reparadas hay mucho más bajo peso para la edad gestacional en el feto y menor peso al nacer, lo que refleja, esto es producto de la hipoxemia materna y del compromiso placentario. En las reparadas, la prematuridad es rara y
En las no reparadas, el problema predominante es el parto pretérmino. Entonces, las tasas de cesáreas es mayor en la reparada, probablemente por el seguimiento y las decisiones clínicas. Las tasas de aborto son comparables, pero el impacto fetal tardío es claramente peor cuando la tetralogía de Fallot no es reparada. La mayor parte de mujeres con tetralogía de Fallot estaban en clase funcional 1 antes del primer embarazo, lo que refleja una población clínicamente estable. La gran mayoría de los embarazos resultaron en nacidos vivos, con una duración media del embarazo cercano al término, y la tasa de parto pretérmino y de cesárea fue relativamente baja, especialmente si se compara con cardiopatías más complejas. El peso al nacer fue adecuado en la mayoría de los casos, con baja frecuencia de bebés con bajo peso para la edad gestacional, y importante que se observó cardiopatía congénita en alrededor de 10% de los recién nacidos, lo que subraya la importancia de la consejería genética y del ecocardiograma fetal. Ya dentro de las decisiones clínicas, los datos del registro ROPAC demuestran que la cesárea es muy frecuente en mujeres con cardiopatía, pero en la mayoría de los casos no está motivada por indicación obstétrica primaria, sino por consideraciones cardiovasculares maternas. De forma similar, en proporción relevante de los partos pretérminos es iatrogénica, decidida para evitar descompensación materna o complicaciones en el periparto. Esto es especialmente evidente en pacientes con mayor riesgo cardiovascular, donde el control del momento y la vía del parto forman parte de la estrategia de manejo. Ya a modo de resumen, este cuadro representa muy bien todo lo que se habla durante la sesión. En mujeres con cardiopatías congénitas, los eventos maternos más frecuentes son la insuficiencia cardíaca, representado como edema pulmonar, y las arritmias, mientras que la mortalidad materna es baja. Desde el punto de vista obstétrico, los eventos son menos frecuentes y muchas decisiones como la interrupción del embarazo o la vía del parto están influenciados por la condición materna. En contraste, los desenlaces neonatales adversos, particularmente la prematuridad y el bajo peso para la edad gestacional, son más frecuentes y reflejan el impacto de la fisiología materna sobre la placenta. Ya para concluir, el embarazo en mujeres con cardiopatía congénita suele ser viable, la mortalidad materna es baja, pero la morbilidad cardiovascular es frecuente. Los desenlaces fetales más consistentes son la prematuridad y el bajo peso, y muchas intervenciones obstétricas reflejan decisiones clínicas más que complicaciones inevitables. Por eso, el manejo debe ser siempre multidisciplinario y basado en la fisiología de la paciente. Gracias. ¿Habrá alguna pregunta? Muchas felicidades, doctora Laura y doctora Carla. Es excelente su presentación. Es increíble oír lo que ustedes están manejando de información. A través del tiempo, la cardiopatía siempre fue un verdadero problema por el cambio hemodinámico en el momento del nacimiento y la sobrecarga y demanda cardíaca y todo. El que se llevaran a los embarazos después a cardiología y ahora manejándolos aquí en perinato, con toda la competencia de la doctora Berman, ha sido excelente. ¿Qué piensa de ese dilema que se tiene de suspender los más prematuros y darle menos sobrecarga cardíaca y mejor fomentar una estrategia neonatal para prematurez y no exponer al momento espontáneo que en algún momento pueda ser fuera de tener todo el equipo organizado? Hasta el momento, doctor, no hay evidencia que apoye que la resolución prematura del embarazo en la cardiopatía en general mejore los resultados fetales. Y no se ha demostrado tampoco que la resolución a término empeore los resultados maternos. Y este comentario que les hice sobre la resolución temprana en las pacientes más hipertensas pulmonares
Es una recomendación de experto que se hizo en algún tiempo, pero en realidad no hay trabajos que nos hayan mostrado que haya peores resultados tardíamente en la resolución del embarazo. Lo que sí es que las pacientes más hipertensas pulmonares son mucho más lábiles hemodinámicamente. Entonces, por tanta sobrecarga al ventrículo derecho, tienen mucha más predisposición a la falla cardíaca derecha, que es lo que lleva a la muerte a las hipertensas pulmonares, y todas las pacientes en general están expuestas a una crisis de hipertensión pulmonar, que esa es otra de las causas principales de muerte. Entonces, la resolución prematura no cambiaría el riesgo de que alguien tenga una crisis de hipertensión pulmonar, y no hay trabajos que apoyen que hagan menos falla cardíaca. Entonces, sobre todo para esas pacientes que son como que del grupo las más graves de todas, y el resto de las pacientes en general se pueden resolver a término. Ya sí se han hecho sobre eso algunos estudios en los que se evalúa hemodinámicamente a la paciente durante el trabajo de parto, y no se ha visto que la maniobra de Valsalva o este tipo de cosas deterioren de forma importante el gasto cardíaco en las pacientes. Lo que sí se ha visto es que la conducción de la segunda parte del trabajo de parto para disminuir el tiempo de dolor, para disminuir el tiempo de toda esta descarga adrenérgica asociada al trabajo de parto largo, sí puede ayudar a mejorar los resultados adversos. Y de ahí la razón de que la mayor parte de las pacientes que están sobre todo en grupos de riesgo intermedio y de riesgo alto, la recomendación es que la segunda parte del trabajo de parto se conduzca para que sea más corta, pero eso es lo más que hay como para mejorar los resultados adversos sobre esto. ¿Hay alguna indicación de preferencia hacia cesárea o parto o aplicación de forceps y todo, pensando en la cardiopatía en forma preventiva? No hay una indicación específica. Hay indicaciones muy claras de resolución por vía abdominal por causa materna, y son pues la estenosis aórtica importante, la estenosis mitral importante, y sobre las cardiopatías congénitas, la circulación de Fontan que tiene alguna complicación, o sea, disfunción ventricular o insuficiencia de la válvula B severa, o que tenga algún problema el Fontan, que esté estrecho, que tenga una fenestra tapada, esos pacientes sí deben ir a cesárea. Las pacientes con hipertensión pulmonar grave, todas las llevamos a cesárea, pero es que yo por eso les enseñaba los casos del inicio. Uno no se puede guiar con la PSAP, porque la PSAP puede tener 70 milímetros de mercurio, pero que la paciente tenga una CIA, y en realidad lo que estamos midiendo es mucho hiperflujo a la pulmonar. Entonces esas pacientes tienen el cortocircuito de izquierda a derecha, no están cianóticas, todavía se pueden cerrar, y entonces muchas de esas pacientes que tienen una CIA, aunque parezca que las presiones pulmonares están muy altas, esas pacientes muchas pueden ir a parto. Entonces de ahí la recomendación de que hay que individualizar muy bien el caso, y que no debemos tomar solo la PSAP para decir, esta está peor, o esta está mejor, o esta está más grave, porque los cortocircuitos son complejos y la evaluación de cada paciente puede implicar que estemos sobreestimando la presión sistólica de la pulmonar o infraestimándola. Entonces solo hay casos muy específicos en los que yo las llevo a cesárea, que no es el objetivo de la plática, pero por ejemplo todas las pacientes que tienen disección aguda o crónica van a cesárea, las pacientes que tienen dilatada la raíz aórtica van a cesárea, y la dilatación depende del tipo de patología. Por ejemplo, si es Marfan, más de 45 milímetros, si es aorta bivalva, más de 50 milímetros, pero no hay una recomendación así solo por el tipo de cardiopatía. En general no, excepto para Fontan, que la doctora lo platicó. Entiendo que todos estos resultados son con un manejo integral y de alta complejidad alrededor de la paciente, ¿no? No alentar a que alguien pueda enfrentar un nacimiento de una cardiopatía sin los medios adecuados, ¿no? Sí, exacto, es lo que les decía, que hay algunos estudios ya en los que se ha visto que es este manejo interdisciplinario, este seguimiento tan estrecho, que es lo que ha ayudado a mejorar los resultados cardiovasculares maternos a lo largo del tiempo, incluyendo a las pacientes con hipertensión pulmonar. Pero como vemos, las pacientes con hipertensión pulmonar severa, la gravedad de la cardiopatía pues está más allá de nosotros, aunque no hay trabajos más que un par de reportes de caso que han mostrado que el uso de vasodilatador pulmonar inhalado
intravenoso en estas pacientes puede mejorar los resultados. Y esa es la razón por la que nosotros lo hacemos. Ya desde hace tiempo el hospital nos hace favor de comprar el Hiloprost inhalado para estas pacientes, y eso ha ayudado a que las pacientes, pues al menos las últimas 4 o 5 pacientes que hemos tenido que tienen el cortocircuito invertido, o sea que tienen Eisenmenger, han resultado que ninguna de esas, son 5 pacientes creo las últimas que hemos tenido, todas han logrado salvar la muerte, digamos, están vivas todavía, a pesar de que están en la fase más final de la cardiopatía con una hipertensión pulmonar muy severa y el cortocircuito invertido. Muchas gracias, doctora. Es evidente que han revertido una de las principales causas de mortalidad que teníamos antes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Bueno, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego.